tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar en AR Noticias, en este espacio dedicado al seguimiento del pulso de la sucesión presidencial. Es un espacio donde se tratan los temas que están en la agenda actual de la política nacional. Acompáñenos en los próximos minutos para informarse de las noticias del evento político más importante de México. Recuerde suscribirse, dar like y compartir. Y bueno, vamos a la información, a los temas importantes. Juan, buenos días. Buenos días, Pensé Carla, que ¿cómo no ibas estás? a venir hoy, después del cumpleaños. No, sí, aquí presente como todos los días con los compañeros y amigos del pulso de la sucesión presidencial. Muy bien, y bueno, un tema que preocupa a todo el país es la inseguridad. No hay encuesta que no lo ponga en el primer lugar de varios problemas que aquejan al país. Una inseguridad que se acentúa por los tiempos políticos que vivimos, como es el proceso de la sucesión presidencial, pero también por la posible participación del crimen organizado y el narcotráfico que controlan algunos territorios del país. Algo que, bueno, es lamentable, lo hemos comentado muchas veces en este espacio, Juan. Sí, la percepción que tienen los mexicanos sobre la inseguridad Así es. es el máximo problema que tienen, ¿no? El México elige, acuérdate que hace unos días vimos esa encuesta Así es. y pone a la inseguridad como el problema número uno de México y enseguida la Así corrupción. Entonces son temas que dominan y están en la percepción y en la mente de la gente en este país y más que nada en la antesala de lo que será la sucesión presidencial. Justo. Y para hablar de este tema tan sensible, pero que ha afectado y afecta la vida en diferentes zonas y sectores de la población por el control férreo que lleva a cabo el crimen organizado y que se ha acentuado pues la violencia política, tenemos ya en la línea telefónica al académico de la UNAM y especialista en temas de seguridad, pero también un conocedor de la vida política de México, al abogado Jorge Alberto Lara. Muy buenos días, abogado. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este su espacio AR Noticias. Platíquenos, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la inseguridad en nuestro país? Porque no hay una encuesta que no ponga en primer lugar este tema tan delicado y tan lamentable, y más ahorita en tiempos electorales. Bueno, sí, ha sido una constante, sobre todo pues porque la realidad y la percepción tienden a caminar de la mano, en tanto no se advierta una mejoría importante en estos rubros, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Como bien lo señalan, pues ahora en el contexto electoral vemos que la violencia se recrudece y se enfoca, como pasó en el 2021, en el 2018, ya en actores directa e indirectamente involucrados en el proceso político. Ya a la fecha, aunque no ha empezado propiamente la campaña electoral, pues han perdido la vida por lo menos 4 personas que tenían un perfil de participación en el proceso electoral. Y bueno, vemos también acontecimientos en ese sentido en Chiapas en los últimos días, en Tabasco, etcétera. Entonces, pues por eso es que hay este tema es tan relevante, de tanta importancia, y pues desafortunadamente se pone en riesgo el tema de la gobernabilidad, un proceso electoral en paz, en calma, como es el que queremos todos. Así es. Muy bien, buenos días, maestro Lara, ¿cómo está usted? Juana John de este lado. Estimado Juan, qué gusto saludarte. Igualmente, maestro. Oiga, la actual administración no ha podido o no ha querido frenar al crimen organizado y al narcotráfico, maestro. Pues ellos mismos lo han dicho, ni siquiera se trata de una interpretación de alguien que opine o de académicos. Ellos, el propio presidente lo ha dicho, ¿verdad? Él ha sido reiterado, la propia secretaria Rosa Isela también lo ha reiterado, que su política de abrazos es con la que ellos están satisfechos. No se puede llamar estrategia de seguridad a la creación de una corporación como la Guardia Nacional. Eso no es estrategia, es una acción, pero no ha habido en ese sentido un objetivo
metas que lleven a este objetivo, distribución de tareas entre las distintas autoridades de los distintos ámbitos de gobierno. Eso hubiese sido una estrategia. Sí. Si revisamos, por ejemplo, cómo es que se ha debido madurar los esquemas de investigación, pues hemos visto que no ha habido absolutamente nada, ni en la investigación para prevenir los delitos, ni en la investigación de los delitos en sí. Por eso es que la impunidad tiene marcadores tan altos, y esto es también otra mala noticia, porque la impunidad, como dicen algunos, es en donde los criminales se ceban, porque saben que hagan lo que hagan, no les va a pasar nada, como en efecto ocurre. Sí, es un grave problema la impunidad, maestro, pero es por falta de organización, falta de planeación, falta de estructura, falta de personal del Poder Judicial, de la Fiscalía. ¿Qué pasa ahí, maestro? Bueno, es multifactorial ciertamente, y toca todos estos puntos que aludes, estimado Juan, pero empieza por la voluntad. En muchos países del mundo en donde se han atravesado estos problemas, hemos visto que se han podido resolver, que se han podido remontar, y en lo particular lo que yo he observado es que hay una constante cuando se superan, se remontan estos problemas, y que tiene que ver con la voluntad de servidores públicos clave, lo que algunos llaman campeones en la materia. No ha habido campeones en otros momentos, en otros países, fiscales, jueces muy valientes, fiscales muy valientes, policías ejemplares, presidentes también Sí, maestro. que han liderado, ¿no? Entonces, todos estos elementos que tú enumeras, recursos, reformas, instituciones, fuerza de tarea, cuestiones estratégicas, logísticas, operativas, se tienen que articular en torno a una voluntad y a una visión que no se ha tenido en estos años. Que es necesariamente una voluntad política, ¿no, maestro? Sí, la voluntad política de querer propiciar un cambio y actuar en consecuencia. Sí, Nadie claro. está pidiendo un milagro. Estamos pidiendo, estamos exigiendo como sociedad, pues que se hagan las tareas que el gobierno supone, y para la cual los servidores públicos de elección popular dijeron: yo sé y yo puedo. Pues ahora resulta que no, ¿verdad? Ahora resulta, por ejemplo, que en Tamaulipas le piden por favorcito Sí. a los criminales Así que es. se porten bien. Sí, sí, ayer circuló esa información, de veras es Lamentable. triste, ¿no? Así Que es. el mismo procurador, ¿verdad? Le La misma autoridad de Secretaría de Seguridad de Tamaulipas pida pidiéndoles permiso de que se favor a porten los bien en las elecciones. criminales, exactamente. Sí. Claro, maestro, y también es delicado, ¿no? Creo que como sociedad ver ahorita en precampaña que las candidatas realmente una estrategia en seguridad pues no la tienen, ¿no? En estas propuestas que prometen mucho siempre en campaña, estamos muy lejanos a ver algo que realmente funcione para la inseguridad que tenemos en este país, ¿no cree? Hay que decir algo, Carlos, sobre las campañas. Hay que recordar que legalmente todavía no inician. Tenemos un sistema electoral pues bastante divorciado de la realidad, pero las campañas inician hasta el mes de marzo. Sí. Hasta que no inician las campañas formalmente, quienes participen, ya sea ellas o los candidatos a diputados, senadores, etcétera, no pueden hacer formalmente propuestas de campaña, y por eso es que se han concentrado en realizar labores de diagnóstico, labores de reflexión. Ya se deja entrever, eso sí, creo yo, que por un lado, por el lado de Claudia Sheinbaum, pues ellos lo han dicho, vamos al continuismo, a la continuidad,
en donde además tendrá la férula en su campaña del presidente López Obrador. Quien estará encabezando la campaña de Morena no va a ser Claudia Sheinbaum, va a ser López Obrador, con su propia política de abrazos. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues como candidata o por próxima candidata opositora, pues ya se deja también entrever una serie de propuestas distintas, por supuesto, como es oposición, no podía esperarse otra cosa. Y yo creo que el principal reto que hay que observar en ambos casos es cómo se estaría planteando, por ejemplo, la transición de Guardia Nacional, que es ahorita una Guardia Nacional de 115 o 120 mil soldados y marinos, a una Guardia Civil. Es decir, Sí, son soldados que están entrenados para obedecer y no cuestionar las órdenes de sus jefes, ¿sí? Y para ser policía, pues no tienen ellos que someterse a un proceso de formación muy arduo, a veces muy largo, y hay que decirlo también, muy caro. Claro. Yo no digo que no sea posible que un soldado las mariposas, ¿verdad? Se somete a un proceso de metamorfosis de soldado a policía. Sí, es muy complejo. Es posible, pero es complejo. Y yo creo que de estos 115 mil soldados entrenados para matar, no para hacer policías, es uno de los principales retos que hay que ver cómo lo habrán de proponer las candidatas. Con las declaraciones de las autoridades de Tamaulipas y lo que está pasando en otros estados con el crimen, ¿tendrá un papel fundamental en las próximas elecciones, tanto el crimen organizado como el narcotráfico, maestro? Ya están jugando, Juan, ellos ya forman parte del tablero estratégico. En muchas ocasiones juegan de manera directa poniendo candidatos, ojo, financiando elecciones, financiando campañas, sometiendo candidatos. Lo vimos en el 2021, que por ejemplo aquí cerca en Valle de Bravo secuestró el crimen a la candidata de oposición y el resultado fue que ganó la candidata de Morena. Eso fue una noticia muy conocida. Lo mismo las victorias que tuvo el partido oficial en el corredor del Pacífico, también por este tipo de actitudes de intimidación. Es un hecho que ya el crimen organizado de manera directa o indirecta juega. Bueno, y otra vez, el propio presidente lo ha señalado. El día siguiente a las elecciones del 21, el presidente López Obrador no felicitó a la ciudadanía, no felicitó a los candidatos ganadores, sí. Felicitó al crimen organizado porque se había portado muy bien. Sí, porque se portó muy bien. Buenos muchachos. Así es. Maestro, ¿es posible que pueda haber una anulación del proceso electoral en algunas partes del país precisamente por la presencia del crimen organizado? Sí, jurídicamente es posible por financiamiento ilícito de acuerdo a la Constitución, solamente que pues sí supone también otra vez la voluntad del árbitro electoral y de las autoridades de proceder a demostrar esta circunstancia. Y también hemos visto que tanto al INE como al Tribunal Electoral, y qué decir de la Fiscalía General de la República, y qué decir de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues en este momento están, digamos, un poco trabajando con sesgos, como que haciendo disimulos de las irregularidades que ha habido muchas desde años antes y que han generado un esquema de contienda que ahorita es disparejo y todos lo vemos
de manera evidente. Entonces, sí es posible, dice la Constitución, se pueden anular por uso de recursos ilícitos y por uso de recursos públicos también, pero pues de lo que dispone la Constitución, como dice alguien, no me vengan que la ley es la ley. Oiga, maestro, y siguiendo con esta misma tónica, ¿considera que los árbitros electorales están debilitados en estos momentos? Pues es cuestión de verificar los hechos. ¿Qué ocurrió en el Tribunal Electoral? Hubo un diferendo por temas muy secundarios de orden personal que significaron que ya en plena proceso electoral hubo un relevo en la presidencia del tribunal. Eso, por supuesto, debilita una institución fundamental. Para que el auditorio lo entienda, el Tribunal Electoral es la Suprema Corte de las elecciones. Entonces, imaginemos que la Suprema Corte de las elecciones tiene grillas en su interior en un proceso tan complicado, y se dice que hay mano negra. Y del INE, pues en el INE no se acaban de poner de acuerdo de quiénes van a hacer las tareas críticas. Se dice que la presidenta del INE pues tiene una ascendencia importante con el presidente, etcétera, etcétera. Entonces, pues no, ahora sí que hay que sacar a relucir lo más importante del INE, que para mí no es su Consejo General, sino que el INE, así como dice el spot, ¿verdad? Y eventualmente así es en la jornada. El INE somos todos los que arman las casillas, nuestros vecinos o nosotros que estamos ahí en la mesa electoral. Entonces, ahora sí que va a ser un trabajo entre todos, y que si vemos violaciones electorales en la calle, en las campañas, uso de recursos públicos, como lo denunció el propio Marcelo Ebrard en su contienda interna, como lo ha denunciado incluso la extitular de Notimex, como se ha dicho de la SEP, pues que se denuncie y que no se canse uno de denunciar. Parece que hay oídos sordos, pero esta es una labor de leñador. Claro. Muy bien. Oiga, maestro, ¿y cuál es su opinión de que en esa marcha que se ha anunciado en defensa de la legalidad, Lorenzo Córdoba sea el único orador? El ex pues me parece presidente del INE. Se trata de encontrar a alguien que primero despeje cualquier suspicacia de que se trata de un acto partidista, ¿sí? Porque además estaremos ya en un momento de intercampañas en donde ya no se pueden hacer actos que carguen los votos a uno o a otro lado. Y además de que sea apartidista, pues de que tenga esa característica de neutralidad probada. Y qué mayor neutralidad probada puede tener alguien como Lorenzo Córdoba, bajo cuya presidencia Morena tuvo la presidencia de la República, y todos los triunfos electorales estatales de los cuales presume Morena. Entonces, Lorenzo Córdoba creo que es un expresidente del INE con estupendas credenciales como árbitro, que yo creo que es por esa razón que se ha pensado por los ciudadanos que él sea el único orador. Muy bien, maestro. Maestro, ¿algo más que quiere compartirnos? Pues que me da mucho gusto hacer estas reflexiones de temas tan delicados, críticos, pero siempre con la confianza de que los mexicanos tenemos un tejido muy importante y sabremos de responder al reto, y lo más importante, que no haya amenazas, que no haya riesgos, que no seamos capaces todos de vencer yendo a votar las próximas elecciones. Muy bien. Maestro Jorge Alberto Lara, especialista en temas de seguridad, muchas gracias por estar con nosotros en AR Noticias. Gracias, maestro. Un gusto, Carla, Juan, un abrazo para ambos, por favor. Igualmente. Gracias, buen día. Luego. Interesante, ¿no? Muy interesante. Así es, el tema de la inseguridad, la violencia. Conceptos muy sensibles sobre esto, como es
el especialista de seguridad, Ujú. pero dentro del contexto de la sucesión presidencial Así es. tiene otra connotación y es más fuerte y más delicado, ¿no? Y eso hay que verlo. Y lo de la decisión política siempre ha sido todo el tiempo en la historia de este país, en la historia política de este país. La decisión de los gobernantes debe ser fundamental para que haya un cambio. ¿Por qué? Por una decisión política. Si no hay esa voluntad política, Claro. no puede haber cambios. Así es, lo dijiste muy bien, muy bonito. Sí, muy bonito. Así es. Pues bueno, hasta aquí la información. Sí, hasta este momento vamos a trataremos otros temas más adelante, Así es. pero sí es importante, era importante tratar con el maestro Lara estos temas de la seguridad Así es, En en tiempos el- electorales. en el ¿no? contexto del proceso Así de es. la sucesión presidencial. Muchas gracias.